La siguiente información que aparece en la tabla de frecuencias es la frecuencia relativa. Y recordad que para calcular la frecuencia relativa de cada modalidad de la variable, había que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de casos que hay en esa muestra o base de datos. Por tanto, pues tendríamos que poner en esa celda, darle al igual y dividir la frecuencia absoluta, para eso seleccionamos esa celda, entre 42, que sería el tamaño de nuestra muestra o de nuestra base de datos. Y le dais al intro. La hoja de cálculo os permite que arrastréis las celdas para que ponga la fórmula para la siguiente frecuencia absoluta, la siguiente y la siguiente. Entonces, si seleccionáis esa celda y buscáis esta cruz en el extremo derecho inferior y arrastráis, esto es una de las ventajas de la hoja de cálculo, os va a dividir en la siguiente celda la B3, que sería la que contiene la frecuencia absoluta que os interesa, entre 42, la B4 entre 42, la B5 entre 42 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos las frecuencias relativas. Para que os aparezcan solamente con 2 decimales después de la coma, por ejemplo, iríais a formato de celdas y en números le podríais poner el formato que tenga solamente 2 decimales después de la coma. Le daríais a aceptar y ya os haría un redondeo. Si queréis ponerle uno más, tendréis que seleccionar aquí en opciones de decimal 3 decimales. Y si os fijáis, os pondría 3 decimales después de la coma. Hasta aquí sería la forma de calcular la frecuencia relativa. De nuevo, tendréis que comprobar que la suma de todas estas frecuencias, en este caso, tiene que ser 1. Vamos a centrar la información en esa columna. A continuación tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, recordad que cada una de las frecuencias absolutas acumuladas era la frecuencia de esa modalidad más las anteriores. Entonces, en la primera celda tiene que aparecer la frecuencia absoluta, pero en la siguiente tendría que aparecer la nueva frecuencia absoluta más la acumulada de las anteriores. Para eso ponéis que os sume la celda de esa frecuencia absoluta nueva más la anterior. Y a partir de ahora, si arrastráis esa fórmula, ya debería funcionar. La manera de comprobar que es correcto es viendo que aquí os aparece de nuevo 42, que es el tamaño de vuestra muestra o base de datos. Por último, tenemos que calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ponemos el nombre. La manera de calcularla es exactamente la misma. Aquí lo cambié donde no era, tengo que poner aquí la relativa acumulada, perdón. La manera de calcularla es exactamente la misma, pero a partir de la frecuencia relativa, no de la absoluta, como es lógico, ya sabéis. Entonces, en la primera celda pondríamos la primera y en la segunda tendríamos que poner la nueva frecuencia relativa más la acumulada de las anteriores. De nuevo, si arrastráis esta fórmula, la manera de comprobar que es correcto es viendo que aquí termina en el valor. Y ahora, como ya hicimos antes, en formato de celda, número, le ponemos el formato con 3 decimales después de la coma y la podemos centrar. Ahora solo nos queda calcular el porcentaje. Como sabéis, el porcentaje se calcula a partir de la frecuencia relativa, solo que el porcentaje está, como su nombre indica, en tanto por 100, mientras que la frecuencia relativa está en tanto por 1. Pues nada, aquí va a ser muy sencillo. Simplemente tenéis que poner el mismo dato de la frecuencia relativa en todas las filas, pero ahora lo que nos interesa es que estén tanto por 100. Entonces, para ello, simplemente vamos a formato de celdas y le ponemos que nos lo ponga en forma de porcentaje. Y ya comprobamos que suma el 100%. Y hasta aquí el diseño de la tabla de frecuencias para una variable cuantitativa.